Bienvenida, doctora Pilar Alberti Manzanares. Bueno, antes que nada, quisiera comenzar con una pregunta. Yo sé que tiene una especialidad clara en género, pero a mí me gustaría entender por qué eligió esta línea de investigación, si es que tuviera también otras, si las quiere mencionar, pero adelante, doctora. Sí, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer y además en mi admiración a usted, pues con una gran académica y profesional. Entonces es un gusto interactuar y desde luego saludar al auditorio en el sentido de pues expresar y compartir. Cuando me preguntan cuál es la línea de investigaciones género y derechos humanos en el medio rural, por lo tanto, y de dónde surge, por qué se elige. Quisiera mencionar que cuando yo estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid, participé en un proyecto arqueológico en Perú y descubrimos un templo dedicado a la luna, pero también un espacio arquitectónico que se supone era un convento para las sacerdotisas que se dedicaban a esto, eran las Sakyakuna. Posteriormente, en el caso de México, cuando yo hacía mi tesis de doctorado en la Real Academia de la Historia en Madrid, encontré un documento inédito que hablaba de las sacerdotisas mexicas, las Cihuatlamatcazque, y ese fue un documento que se encontró en los papeles del caballero Lorenzo Boturini, que recopiló muchísima información. Eso después se publicó, este documento, pero de ahí surge la experiencia y la intención, el interés de estudiar los derechos humanos de las mujeres rurales indígenas, porque realmente el papel que juegan las mujeres, tanto en la época prehispánica como actualmente, es importantísimo en el aspecto político, económico, productivo, social. Entonces, de ahí surge. También, posteriormente, tuve una beca del gobierno mexicano y es colaboración entre el gobierno mexicano y español para realizar mi tesis de maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y eso me permitió hacer trabajo de campo en la Sierra Norte de Puebla, en Cuetzalan, con lo cual era tener pues un conocimiento amplio de la vida de las mujeres indígenas. Ese sería como el inicio de este interés por las mujeres, especialmente mujeres en América Latina y específicamente en México. Realmente son mujeres valiosísimas y mis clases, también mi investigación tiene que ver con este grupo de población, desde luego con perspectiva de género y derechos humanos. Y de todas estas investigaciones que ha hecho, doctora, ¿nos podría rescatar alguna que tenga impacto social? Evidentemente todas tienen impacto social, pero alguna en particular que usted le gustaría compartir como experiencia. Sí, realmente el hacer investigación-acción, es decir, las investigaciones tienen un sentido porque luego se puede aplicar a la práctica con políticas públicas, con proyectos, etcétera. Quisiera mencionar que como consultora del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, que le interesó conocer digamos, las mujeres indígenas de Panamá, Perú, Bolivia, Guatemala y México, en relación a las políticas públicas y demandas de las mujeres. Yo participé como consultora en esa investigación, fue muy interesante ver puntos en común y puntos que son específicos de cada territorio. También participé en el proyecto de la FAO y de SAGARPA sobre la capacitación en género a técnicos de todo el país, técnicos que trabajan con grupos de mujeres y en el ámbito. También quisiera mencionar otro de los hallazgos es que es el haber publicado 15 libros, también con colaboración de otras compañeras. El más reciente, quisiera mostrarles la portada, es que es sobre mujeres, digamos, género y mujeres rurales en México, en donde damos cuenta de todo el aporte que ha hecho el colegio en la docencia, investigación, vinculación e incluso dentro del propio colegio. Otro de los, digamos, aportes fue precisamente el que yo fui, junto con mi colectiva feminista, editora de la Constitución Violeta. La Constitución Violeta es la Carta de Derechos Humanos de las Mujeres en la Ciudad de México, que se puede aplicar a todo el país, a todas las entidades. Y participamos con 200 editoras populares. Yo coordiné el grupo de derechos humanos de las mujeres y además editora de esta Constitución. También quisiera mencionar que
dentro de los hallazgos, las últimas 3 tesis que dirigí tienen que ver con temas importantes y graves en el tema de mujeres. Una fue sobre el tema de vientres de alquiler con mujeres de Tabasco, mujeres rurales de Tabasco. Es un problema gravísimo cómo la industria reproductiva está utilizando a estas mujeres. También hicimos una investigación sobre violencia vicaria y realizamos una infografía para indicar cómo se define, cómo se aplica, cómo se puede atender este aspecto. Y otro tema también que tratamos como hallazgos de investigación fue el aspecto del acceso de las mujeres a la justicia. Y esta infografía surge para indicar cuál es la ruta para poner una denuncia en la Fiscalía de Texcoco, en concreto. Entonces, sí son aspectos que tienen que ver también con cómo trabajar, por ejemplo, aplicar las investigaciones a la agenda política. Trabajamos una agenda política para el sexenio del presidente López Obrador que presentamos en el Congreso y el Senado, y actualmente con la nueva pues presidenta electa, también mi grupo feminista hemos elaborado una agenda política de las mujeres en donde se incluyen hallazgos de mis investigaciones. También quisiera mencionar que participé en lo que sería la reforma al artículo 4 constitucional para elevar a rango constitucional el derecho al cuidado digno y el tiempo propio de las mujeres. El concepto de tiempo propio de las mujeres lo he desarrollado más en concreto, es de mi autoría y tiene que ver en la importancia de que las mujeres tengan ese concepto, esa acción y esa posibilidad, ese derecho a gozar de su propio tiempo. Y también otro de los aportes es la 3 de 3, la ley 3 de 3, que tiene que ver, y yo participé también en impulsarlo en reuniones con senadoras, senadores, diputados y diputadas, para que precisamente quedara en la Constitución, en el artículo 38, que ningún hostigador sexual, ningún agresor de mujeres y ningún deudor alimentario pueda ocupar un puesto de elección popular. Y en este sentido, estas elecciones, tanto en el INE como lo que ocurrió el 2 de junio de 2024 en las elecciones a la presidencia, sí se aplicó. Entonces vemos que las investigaciones tienen mucho que ver con la realidad para transformarla y mejorar la vida de las mujeres y garantizar sus derechos humanos. Felicidades, doctora, por todos estos aportes que ha hecho, a felicitarla por todos estos aportes que ha hecho, incluso a nivel de legislación y de la propia constitución del país. En este sentido, ¿qué otros, estas acciones, cómo se pueden aplicar en otros contextos? Además de, pues obvio, esto ya es a nivel, pero yo me preguntaría si esto que usted ha hecho también lo ha estado haciendo en otros países, con otras, bueno, ya nos habló de América Latina, pero no sé si nos pueda compartir esto, cómo lo ha, y, digamos, todavía potencializado aún más de lo que ya ha logrado, doctora. Sí, es que es muy importante empezar incluso por la propia casa. Quiero decir que el compartir la perspectiva de género en el propio colegio de posgraduados se llevó a cabo a través del modelo de equidad de género, en donde en todos los campus nos certificamos en este modelo, también en lo que era la unidad de género, en donde se hizo una página web donde estaban informaciones, publicaciones, todo sobre el tema de mujeres, sus derechos humanos, etcétera. También es importante el concepto a nivel de leyes y cómo se aplica, por ejemplo, la norma mexicana para la igualdad laboral en el propio colegio. También nos certificamos en esta norma para obtener mejores políticas, transversalizar la perspectiva de género. Pero asimismo es muy importante el que se pueda llevar a cabo, y estoy pensando en las nuevas políticas públicas del gobierno con la nueva presidenta, con Claudia Sheinbaum Pardo, en que el Proigualdad y el Plan Nacional de Desarrollo incluyan la perspectiva de género y busquen, sobre todo, pues solucionar las graves deficiencias y problemas que encuentran las mujeres. En ese sentido, hemos trabajado también en otros estados de la República, por ejemplo, el tema, la problemática de los matrimonios infantiles en Guerrero es un problema fuertísimo, o el tema de los feminicidios,
en varios estados de la República, tenerlo en cuenta qué es lo que hay detrás de estas formas bárbaras, unas formas realmente crueles y violentas de asesinar a mujeres rurales, mujeres, niñas, adolescentes, etcétera. Entonces sí es necesario, y de hecho el colegio tiene en varias entidades federativas campus, entonces la posibilidad de influir en que los propios gobiernos, el Senado o el Congreso en estas entidades federativas incluyan la perspectiva de género en sus agendas políticas. Ciertamente el tener una serie de investigaciones en todos los campus y visualizar cuáles son los problemas que viven las mujeres ahí hace que lo llevemos a otros contextos. No solamente es un contexto productivo de mejorar el cultivo de café o la producción de caña o otros aspectos, sino también cómo la vida rural, la familia rural, los individuos, la sociedad rural se ve beneficiada con nuestras aportaciones. Entonces sí se lleva a otros ámbitos. Aquí quisiera mencionar que en cuanto a la agenda feminista, donde incluimos los derechos humanos de las mujeres, sí tenemos ya previsto presentarlo en los OPLES, que son bueno, los organismos de participación política de 18 estados de la República, para que conozcan nuestra agenda política. Y eso también indica o influye en que los congresos de estas entidades federativas incluyan y conozcan esta problemática. Asimismo, tenemos prevista una reunión con la nueva presidenta de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para poder explicar y llevar a cabo esta, pues digamos, concienciación, sensibilización sobre lo que son los derechos humanos de las mujeres y en todo el país, no solamente en nuestro ámbito como colegio, sino que llegue muchísimo más allá y cómo podemos contribuir con nuestras investigaciones a lograr la garantía de los derechos de las mujeres rurales, indígenas y en general de todas las mujeres. De todas estas acciones y proyectos, iniciativas que me acaba de comentar, ¿alguna en particular que sea la que usted considera que es su proyecto estrella, emblema, que quisiera comentarnos o resaltar antes de concluir? Y realmente sí, y tiene que ver con el momento actual que estamos viviendo. El hecho, por ejemplo, una noticia que ocurrió el día de ayer, Cecilia Flores, que es una de las madres buscadoras de personas desaparecidas en México, estuvo todas las redes sociales al pendiente porque esta mujer había desaparecido. A lo que me refiero es que actualmente el momento de inseguridad que vivimos en el país amerita investigación con perspectiva de género feminista. Y en ese aspecto, uno de los proyectos es ver cómo pues desafortunadamente el crimen organizado y las organizaciones criminales están invadiendo el campo mexicano, están influenciando en la producción, pues sin ir más lejos, en Chiapas, el problema de los desplazados por el crimen organizado que se están quedando con territorios, casas, bienes, animales, producción. Entonces, cómo la investigación de cómo influye esta situación de violencia en las mujeres rurales es importantísimo tenerla en cuenta, porque podemos promover desde la Secretaría de Agricultura pues proyectos productivos con mujeres, pero si estas mujeres están amenazadas, viven violencia y realmente ponen en peligro sus propias vidas al estar cultivando pues aguacate o limón, etcétera, es realmente gravísimo porque por más que quieran producir, participar, etcétera, están en un sistema de vulnerabilidad muy grande. Entonces, trabajar como investigación este proyecto nos dará indicios, nos dará hallazgos de cómo están afectando específicamente a las mujeres, también a los hombres, pero qué acciones son importantes hacer porque esto va creciendo y sobre todo también la impunidad de todas estas actividades de asesinatos, secuestros, etcétera, es muy importante. Entonces, como nuestra línea de investigación es género y derechos humanos de las mujeres rurales, trabajar los procesos de violencia que están viviendo es fundamental, pertinente, necesario y es nuestro aporte. Doctora, pues ahora sí se mete en un tema que es complejo pero que es muy necesario invariablemente, porque yo creo que vienen todas las preguntas de ¿y a dónde van? ¿Y cómo las ayudamos? ¿Y cómo podemos apoyarlas en que vuelvan a
pues a tener una actividad y un ingreso, ¿no? Y puedan pues reconstruir sus vidas, sus familias, porque pues también se desplazan los hijos, porque Sí. los tienen si no se van, los usan para los cárteles. Entonces, sí, la situación es en efecto muy triste al sur del país de lo que hemos escuchado y pues es muy valiente de su parte y de la parte de sus estudiantes, de sus colegas, de los colectivos en los cuales usted participa, porque son temas en los cuales pues ponen incluso en riesgo sus propias vidas. Ujú. Entonces, Sí, en eso sí quisiera mencionar que en el colegio tenemos muchísimo cuidado y cuidamos, o sea, tenemos cuidado de las circunstancias y los contextos y el cuidado de nuestras alumnas y alumnos. Entonces, en este aspecto, la manera de afrontar una investigación de estas características es desde luego teniendo toda la seguridad hacia quienes vamos a estudiar o están tanto, o sea, hay protección, seguridad y hasta también ser sensatas y sensatos, de decir, depende de dónde vas, con quién estás hablando, qué tipo de preguntas estás haciendo, porque hay que cuidarse, hay que cuidar a nuestras alumnas, alumnos, definitivamente, y hay otras maneras de investigar que no es exponiendo eh, directamente pues a nuestras investigadoras, nuestras alumnas y nuestras colectivas feministas también que están en estas zonas y nos apoyan en la investigación. claro, porque yo me imagino hay gente que pues lo está viviendo, ¿no? O sea, sus colegas que están o sus compañeras que están pues en la zona. Eso Bueno, es. pues ha sido un placer. ¿Cómo la pueden contactar, doctora Pilar Sí, Alberti? realmente con el correo electrónico palberti@colpos.mx. Y sí, esa sería la vía más rápida, más directa y sobre todo asegurar que se puede contestar y bueno, interactuar con un poquito. Sí, digamos que sí son maneras, actualmente las redes sociales son muy amplias y sin embargo creo que el correo electrónico institucional es una vía muy útil, valiosa y que podemos estar en contacto. Muy bien, pues ya escucharon a la doctora Pilar Alberti, todas sus contribuciones que ha hecho y pues como siempre decimos, somos orgullosamente Colpos y nuestro compromiso es con México. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, muy amable. Adiós. Adiós.